A ver, ¿alguna vez se han preguntado cómo saber si una promesa es, digamos, a prueba de balas? ¿O si un argumento tiene alguna fisura oculta? Bueno, no es cosa de intuición, ¿eh? Hay reglas. Y hoy, justamente, vamos a desmontar ese sistema, el que fue diseñado para encontrar la verdad absoluta en las afirmaciones que escuchamos todos los días. Vamos a hablar de la lógica proposicional. Pensemos en un caso clásico, ¿no? Si escuchamos a alguien prometer, por ejemplo, vamos a bajar los impuestos y al mismo tiempo vamos a aumentar los servicios públicos, suene bien, pero ¿cómo sabemos si eso es lógicamente posible de cumplir o es una contradicción? Bueno, para eso está la lógica proposicional. Nos da las herramientas exactas para analizar esa promesa y llegar a una conclusión, una que sea de verdad irrefutable. Ok, este es nuestro plan de vuelo. Primero, lo básico. ¿Qué es una proposición? Después, nos metemos con los 5 conectores lógicos, que son como las piezas de un Lego. Veremos las reglas del y el o, que son las más fáciles. Luego, la cosa se pone interesante con los condicionales, que a veces son un poco engañosos, y para cerrar con broche de oro, vamos a aprender a construir una tabla de verdad. ¿Listos? ¡Vamos! Muy bien, como en todo, empecemos por el principio. El ladrillo fundamental de todo este sistema, ¿qué es una proposición? Y aquí está la clave de todo, la regla número 1. Una proposición es un enunciado que solo puede ser una de dos cosas. O es completamente verdadero o es completamente falso. Punto. No hay intermedios, no hay más o menos cierto o casi falso, o blanco o negro. Esta claridad absoluta, esta naturaleza binaria, es la roca sobre la que se construye todo el edificio de la lógica. Ok, ya tenemos los ladrillos que son las proposiciones. Ahora, ¿cómo los unimos para construir algo más grande, algo más complejo? Bueno, para eso necesitamos los conectores. Piensen en ellos como el pegamento o los tornillos que nos permiten juntar ideas y crear argumentos sólidos. Y aquí está nuestro kit de herramientas lógicos. Son 5 y cada uno tiene un trabajo súper específico. Tenemos la conjunción, que es el y, la disyunción, que es el o, la negación, el famoso no, y luego los dos más sofisticados, el condicional, o sea, el sí entonces, y el bicondicional, el sí y solo sí. Memorícenlos bien, porque aunque parezcan simples, su poder para armar o desarmar un argumento es increíble. Bueno, empecemos con los dos más famosos, los que usamos todo el tiempo sin siquiera pensarlo, las reglas del y del o. A ver, veamos la conjunción, el y. Imaginen que alguien promete, te daré azúcar y café. Al usar esa palabrita, y, la persona se está comprometiendo a dos cosas, ¿cierto? No es una o la otra, son las dos. Es una promesa muy estricta. Y aquí está la regla, súper clara. Para que una conjunción sea verdadera, ambas partes tienen que ser verdaderas. Si una sola de ellas es falsa, ¡boom! Todo el enunciado se vuelve falso. No hay negociación posible. Es el todo o nada. Por eso decimos que es el conector más exigente de todos. Ahora, fíjense en el cambio. Cambiamos una sola palabra. En lugar de y, ahora la promesa es, te daré azúcar o café. ¿Sienten cómo baja la presión? De repente la promesa es mucho más flexible, ¿no? La regla aquí es casi la opuesta a la anterior. Una disyunción es falsa únicamente si ambas partes son falsas. O sea, si no me dan ni azúcar ni café. Pero si me dan al menos una de las dos, la promesa es verdadera. Es mucho más relajada. Solo busca que al menos algo se cumpla. Ok, ahora vamos con el más fácil y directo de todos, la negación, el famoso no. En este caso, la frase es, no te daré azúcar. La regla de la negación es súper sencilla. Es como un interruptor de luz. Simplemente invierte el valor de verdad. Si la afirmación original, te daré azúcar, era verdadera, la negación la apaga, la vuelve falsa. Y si era falsa, la negación la enciende, la vuelve verdadera. Así de fácil. Ok, ya calentamos. Ahora sí, entramos a la parte más interesante, los condicionales. Y digo interesantes porque sus reglas a veces van en contra de nuestra intuición. Pueden ser un poco engañosos al principio, pero créanme, dominarlos es clave para entender la lógica de verdad. Este es el famoso sí entonces. Pensemos en esta promesa. Si cantas bien, entonces te llevaré al parque. Es la estructura clásica, ¿no? Hay una condición, que es la premisa, si cantas bien, y una consecuencia, entonces te llevaré al parque. La pregunta es, ¿cuándo se rompe esta promesa?
Y aquí viene la parte que a todos nos vuela la cabeza al principio. Fíjense bien, este tipo de promesa solo es falsa en un único caso, cuando la premisa es verdadera, pero la conclusión es falsa. O sea, si tú sí cantas bien, pero yo no te llevo al parque, ahí rompí mi promesa. En cualquier otro escenario, la promesa se considera verdadera. ¿Y si la premisa es falsa? O sea, ¿qué pasa si nunca cantas bien? Bueno, como la condición nunca se cumplió, yo nunca estuve obligado a llevarte al parque. Por lo tanto, no rompí mi promesa. La promesa, lógicamente, sigue siendo verdadera. Es raro, pero así funciona. Y ojo, el orden importa muchísimo. No es lo mismo si P entonces Q que si Q entonces P. Y ahora el hermano mayor del condicional, el bicondicional, el sí y solo sí. Este es todavía más estricto. Es como una calle de doble sentido. Ya no es solo una promesa, es un contrato de equivalencia total. Lo que le pasa a una parte le tiene que pasar a la otra. La mejor forma de entenderlo es con esta analogía que es perfecta. Piensen en la ley de los signos de las matemáticas. Si los valores son iguales, el resultado es verdadero. Si los valores son diferentes, es falso. O sea, verdadero y verdadero da verdadero, verdadero y falso da falso. Pero ¿qué pasa con falso y falso? También da verdadero. ¿Por qué? Porque la condición de que ambos sean iguales se cumple. Los dos son falsos, así que son iguales en su valor de verdad. Ok, ya vimos todas las piezas, las proposiciones y los conectores con sus reglas. Ahora la gran pregunta es, ¿cómo usamos todo esto para analizar algo de verdad complejo? Bueno, para eso existe la herramienta definitiva, la tabla de verdad. ¿Qué es una tabla de verdad? Imaginen que es como un mapa o un laboratorio. Es un gráfico que nos permite probar de forma sistemática cada combinación posible de verdadero y falso para ver cuál es el resultado final de un argumento complejo. Es la forma de ver de un solo vistazo en qué casos un argumento se mantiene en qué y en qué casos se cae a pedazos. Y construirla es un proceso súper metódico, casi como seguir una receta. Paso 1. Listamos nuestras proposiciones simples. Las llamamos P, Q, etc. Paso 2. Creamos filas para cada posible combinación. O sea, una fila para verdadero, verdadero, otra para verdadero falso y así. Paso 3. Añadimos una columna para cada operación lógica que vamos a hacer. Y finalmente el paso 4. Vamos fila por fila, aplicando las reglas de los conectores que ya aprendimos, hasta que llegamos a la columna del resultado final. Y listo. Aquí la tienen. La tabla de verdad completa. Este es el resumen de todo lo que hemos hablado. Es como la hoja de trucos definitiva de la lógica. Aquí podemos ver clarísimo cómo se comporta cada uno de los 5 conectores en cada uno de los escenarios posibles. Es el mapa completo de la lógica proposicional en una sola imagen. Y al final, de esto se trata todo, ¿no? De pasar de reglas que parecen abstractas a un resultado que es claro y predecible. Ese es el verdadero poder de la lógica proposicional, tomar algo que suena confuso, como una promesa política o una discusión, y pasarlo por un filtro que nos da una respuesta que podemos defender. Entonces, les dejo con esta pregunta. ¿Qué argumento que han escuchado últimamente podría analizarse con una tabla de verdad? La próxima vez que escuchen un titular, una oferta de venta o incluso una promesa, hagan una pausa y piensen, ¿cuál es la estructura lógica detrás de esto? ¿Aguantaría un análisis así? Al final, la lógica no es solo para académicos, es una herramienta para todos, para ver el mundo con un poquito más de claridad.